Bueno, pues vamos a comenzar la presentación de este tercer volumen de la historia de Segovia y su provincia. Buenas tardes a todas y a todos, especialmente al director de la Academia de San Quirze, colaboradora en la edición de estos volúmenes, también a los autores y a Santiago, coordinador de la redacción de los mismos. Delegado territorial, también gracias por acompañarnos, y diputados y diputadas que nos estáis también acompañando, y público asistente. Hace algo más de un año que este salón de plenos acogió la presentación de los dos primeros volúmenes de la historia de Segovia y su provincia. Y aunque algo de historia y algunas historias han pasado a lo largo de estos más de 400 días, nada comparado con toda la comprendida en estas nuevas 400 páginas que la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze y la Diputación presentamos hoy. Ya entonces afirmé que conviene conocer la historia, o al menos acercarse a ella, y aunque de nuevo asomarse a esta tardua antigüedad y esta alta Edad Media, presentes en el tercer volumen, da vértigo por la altura de su filo, por el peso de su contenido y por la longitud de su índice, aun sin extenderse una mínima parte de la longitud del pasado de nuestra provincia, puedo volver a asegurar que el minucioso trabajo de disección e investigación del equipo coordinado por Santiago Martínez Caballero y formado por Víctor Cabañero, Carlos Tejerizo, Antonel Gepure, Bonifacio Bartolomé, Alonso Zamora, Luciano Municio y Ana Municio, facilita mucho la labor y permite a quien lo necesite o simplemente lo desee mirar atrás sin peligro de mareo o caída al vacío. Bueno, si son de tensión baja, les aconsejo que no visiten demasiado la bibliografía. Y eso que me consta que el trabajo sobre este viaje al pasado no ha sido fácil, nada fácil. Que el billete a esta parte de la línea del tiempo de Segovia y su provincia no ha sido barato, y que en ocasiones, por la ausencia de apoyo documental, ha resultado más una experiencia funambulista que un periplo en DeLorean. No obstante, el propósito inicial ha llegado a buen puerto o a buen castillo de Turégano, y hoy podemos celebrar una nueva colaboración interinstitucional, un paso más sobre nuestro pasado y, sobre todo, un nuevo y completo documento que llena de respuestas las preguntas que existían sobre otra época más de la historia de nuestra provincia, que deja por escrito fotografías, mapas, gráficos, cuadros y dibujos mediante cómo vivieron nuestros antepasados su final de Imperio Romano, su comienzo de vida, economía, fe y cultura visigoda, e incluso, contra la historiografía clásica, su conquista árabe. Nos detenemos, si no me equivoco, recién comenzado el siglo XI, pero la ambición de los académicos de San Quirze, del propio Santiago Martínez Caballero y de cuantos investigadores e historiadores pueblan la provincia, esta provincia, 10 siglos después, y alguna que otra reunión mediante ya acontecida, me dice que esta historia no acaba aquí. Nada más, muchas gracias, y Santiago tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Le vamos a dar el paso a la palabra a Pablo Zamarrón, director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze. Muchas gracias, señor presidente de la Diputación, señor delegado de la Junta, señor diputado de Cultura, señor coordinador de la obra y académico de San Quirze, Santiago Martínez, demás académicos presentes, señoras y señores diputados y demás representantes del pueblo segoviano, señoras y señores, buenas tardes a todos. Volvemos a celebrar el que vea la luz y se ponga al servicio de todos una publicación de indudable interés, la cual contiene trabajos de investigación de personas especialistas
y muy competentes, a quien sinceramente se lo agradecemos y felicitamos por este trabajo. La temática de este volumen tercero no es sencilla, dada la escasez de fuentes disponibles, por lo que consideramos que el esfuerzo ha sido mayor. En consecuencia, también supone una aportación relevante para el conocimiento de la historia y cultura de estas tierras. Agradecemos al académico coordinador de esta obra, Santiago Martínez Caballero, por su trabajo y dedicación, y también quiero reconocer la tarea incesante, y por ello damos las gracias también a la académica Susana Vilches. Desde la academia que presido nos alegramos y agradecemos la estrecha colaboración con Diputación Provincial por el auspicio de esta obra y esperamos seguir manteniendo los vínculos y deseamos continuar contando con su patrocinio generoso para esta tarea y para otras del normal funcionamiento de nuestra institución académica, lo cual públicamente agradecemos enormemente. Este proyecto de investigación y difusión de nuestra historia es de largo recorrido y, como manifesté en alguna otra ocasión, esperemos verlo terminado algún día, con salud, aunque posiblemente lo contemplemos en posiciones diferentes a la actual. Pero lo importante es que se continúe trabajando en esta línea que merece la pena. Muchas gracias. Pues ahora sí, Santiago. Sí, bueno, pues buenas tardes, presidente de Diputación, vicepresidente de Diputación, diputados de la Diputación, el delegado de la Junta de Castilla y León, a la directora de Publicaciones de Diputación de Segovia, a los autores, por supuesto, y a todo el público que nos acompaña esta tarde para presentar una obra que, como ya ha anunciado el presidente de Diputación, pues realmente desde ya entregada y ya presente, por una parte, realmente en la Academia estamos bastante orgullosos del resultado que tiene, porque no era una tarea fácil el tratar de escribir una historia, un discurso, un relato continuo de los avatares de Segovia y su provincia entre el siglo V y el siglo IX después de Cristo, porque se trata de, más allá, evidentemente, de datos arqueológicos de etapas precedentes, se trata del periodo de la historia del que menos información se tiene, por supuesto una información documental muy parca y una información también arqueológica y de otro tipo que también bastante limitada. Durante las últimas décadas y bueno, a lo largo de todo el siglo XX, diferentes autores han tratado de realizar o de presentar un cuadro sobre diferentes elementos de esta etapa histórica que contiene lo que es la parte final del Imperio Romano, lo que llamamos el final del mundo tardorromano, la etapa posromana, que contendría lo que es la etapa tardante y visigoda, y luego una etapa también bastante opaca en Segovia, como ha sido la hispano-musulmana. Son periodos históricos en los que, insisto, los diferentes autores e investigadores han tratado de hacer algunas, a partir de esos pocos datos que se tenían, que se han recabado, pues aportar, digamos, un cuadro general, pero de manera, digamos, individual. La historia que hoy presentamos tiene el valor, para nuestro entender, de que articula o ha tratado de articular un discurso, y esperamos que sea positivo, sobre ese devenir histórico a lo largo de estos siglos, con toda la documentación disponible en la actualidad. Las fuentes documentales conocidas ya son las mismas, ¿no? Prácticamente desde los primeros investigadores que se han tratado de ello, y sobre todo lo que son las fuentes arqueológicas. Y en este sentido es muy interesante que las investigaciones que se han desarrollado en los últimos decenios en la provincia de Segovia han aportado datos muy interesantes que han añadido una nueva información, una nueva documentación y que está siendo ya fundamental y esencial para elaborar un cuadro de renovación de este discurso histórico, gracias tanto a diferentes proyectos de investigación arqueológicos en toda la provincia, como también a otros proyectos que se han vinculado a lo que es la realización de diferentes infraestructuras en los últimos 20 años en Segovia, a la realizar, pues bueno,
esas carreteras, redes ferroviarias, etcétera, pues ha sido necesaria realizar intervenciones arqueológicas que, afortunadamente, pues han aportado documentación sobre temas o sobre elementos arqueológicos de los que apenas teníamos documentación. Insisto, esta historia, este volumen tercero de la historia de Segovia ha tratado de articular un relato continuo para tratar, a partir de toda esa información, plantear un estado de la cuestión sobre que por supuesto sirva, ¿no?, para el público en general, para un mejor conocimiento de esta etapa histórica, pero también sirva como un punto de partida, ¿no?, para para propósitos de investigación que cualquier estudioso pues quiera realizar en un futuro en Segovia, porque en este cuadro que presentamos aparece lo que hay, pero también aparece lo que no hay, con lo cual lo que no hay pues es siempre de interés el tratar de indagarlo. Realmente el esfuerzo de todos los autores del volumen ha sido realmente muy, muy importante. No era una tarea fácil el intentar integrar toda esa documentación muy, muy variada, muy variopinta, muy limitada, muy sesgada en muchos casos, inexistente en otros, condicionada en otros tantos. Han hecho un trabajo realmente formidable, todos ellos. Yo participo mínimamente en este libro, con lo cual, como autor, no me refiero a mí, sino, por supuesto, me refiero a restos de autores, que desde el primer momento de las reuniones que tuvimos de coordinación, pues quedaron las cosas bastante claras de cómo cuál tenía que ser el resultado final del libro, cuáles tenían que ser los temas que abordaba cada uno y cómo también se tenía que realizar la conexión y el nexo de unión entre los diversos discursos, porque los 7 u 8 autores que participan, pues bueno, cada uno evidentemente tiene su manera de manejar, de entender, de abordar la historia y, por supuesto, de escribirla, pero, por supuesto, se ha hecho un esfuerzo enorme en aportar una visión homogénea de todo este periodo. Una parte primera del volumen, muy pequeñita, corresponde al siglo V después de Cristo, firmada por Víctor Cabañero Martín y por mí, en la cual tratamos de poner, digamos, un epílogo al volumen segundo, que trataba sobre el mundo romano, de lo que sucede en Segovia en el siglo V después de Cristo. Es en el momento en el cual desaparece la estructura del Estado romano como gran imperio. Y a raíz de todo el tema de lo que es los propios elementos disgregadores internos del imperio romano y, por supuesto, también por las invasiones bárbaras de suevos, vándalos y alanos que penetran en la península en el año 409. Como consecuencia de ello, el propio gobierno imperial romano llama a las tropas federadas visigodas, aliadas, para que se ocupen de intentar eliminar, ¿no?, a estas bandas invasoras de otros pueblos germanos, y con el resultado de que efectivamente se genera pues una situación de nuevo control romano, pero las fuerzas desintegradoras generales de la estructura imperial conllevará lo que es la definitiva desaparición del poder central romano en el año 480 más o menos, 476 después de Cristo, con lo cual lo que es el área de Segovia, con los 3 municipios de Confluenta, Cauca y Segovia, no se sabe muy bien lo que pasa con ellos, ni tampoco con todo el territorio. En las excavaciones que se han realizado en estas 3 ciudades hay algunos elementos que sí que señalan lo que es la continuidad del mundo romano en el siglo V, a pesar de la desaparición del mundo romano. Seguramente lo que se está produciendo es una generación de pequeños poderes territoriales hasta que caigan definitivamente en manos de la monarquía visigoda. Y en el ámbito rural es destacar el conocimiento, ¿no?, de la ocupación del territorio en sitios excavados como Carratejera en Navalmanzano, como Santa Lucía en Aguilafuente, como la Cárcava de la Peladera Nontoria, que están aportando ya lo que es el nuevo comportamiento de las sociedades rurales de este territorio. Es muy interesante también que en este siglo V, además, en la provincia de Segovia, ya se detecta la presencia de los primeros edificios cristianos, que hablan también ya de ese componente de cristianización que va a perdurar a lo largo de toda la Edad Media, en sitios como de nuevo Santa Lucía de Aguilafuente, la ermita de las Vegas en Requijada, o también un pequeño edificio excavado en los años 1950 en Ventosilla y Tejadilla. La siguiente etapa
ya in extenso que se ocupa el volumen, está elaborada por varios autores de manera combinada. No hay digamos, un relato compartimentado, sino que es la combinación de las aportaciones de los diferentes autores. Carlos Tejerizo García, que hoy no nos acompaña, se disculpa. Antonel G. Pure, Bonifacio Bartolomé y Alonso Zamora Canellada. Este grupo de autores, insisto, pues, han aportado un estado de la cuestión, yo creo que bastante notable, sobre la etapa tardoantigua o visigoda, como se le llama, entre los siglos VI y hasta el año 711 después de Cristo. Por una parte, los autores han asaltado, por así decirlo, lo que pasa en las tres ciudades romanas, que perviven, no desaparecen, las tres se mantienen, como he dicho antes, como pequeños poderes territoriales. Los datos arqueológicos que se están recabando, pues, evidentemente señalan la presencia, ¿no?, o lo que es una reducción de lo que es la superficie de esas ciudades, pero por supuesto el mantenimiento de lo que es esos núcleos de población como lugares de referencia en el mundo romano. Y de hecho en el año 500 después de Cristo, cuando haya una primera mención en relación con los territorios, la organización eclesiástica del territorio segoviana, se habla de la existencia de los municipios de Segovia, de Cauca y una enigmática Vitrlavo, que bueno, hay una serie de propuestas diferentes sobre hacer o identificar esta Vitrlavo, que sería una tercera población importante de Segovia, que por el momento está sin determinar. Así que es muy importante todo el conocimiento, más allá de las ciudades, que se tiene del ámbito rural, y en este caso sí que en el ámbito rural de la provincia de Segovia hay unas novedades importantísimas en relación con lo que es la evolución de estos territorios, que gracias a lo que son las prospecciones arqueológicas y excavaciones arqueológicas en yacimientos muy puntuales, han aportado realmente un cuadro de un proceso de ruralización muy importante, con la aparición o el desarrollo de unas redes de granjas y aldeas que llaman los especialistas en el mundo tardo antiguo, que van a jalonar todo el territorio de la provincia de Segovia. No queda muy claro cómo se relacionan estas aldeas con esas tres ciudades que se mantienen. Lo que sí es claro que estas aldeas y estas granjas lo que gestionan y explotan son pequeños territorios en relación con grupos campesinos que están instalados ya de una forma constante en todo el territorio. En numerosos casos, esos grupos campesinos son los herederos de las poblaciones rurales de época romana, y en otros casos es una reformulación de lo que es la estructura agraria de época tardoantigua. Importantísimo las aportaciones de las excavaciones de la Cárcava de la Peladera en Ontoria, de la Mata del Palomar en Nieva y de los cepones en la Losa, que gracias en este caso pues, a las intervenciones para hacer la red de alta velocidad y la autovía, pues las excavaciones han permitido pues, excavar extensamente lo que es estas poblaciones campesinas, que realmente desde el punto de vista arqueológico ya son referencia también muy importante, no solamente en Segovia, sino también en todo el panorama de Castilla y León en relación con esa articulación del territorio ya en época visigoda. La Cárcava de la Peladera y la Mata del Palomar como aldeas vinculadas a explotaciones agrarias, y los cepones de la Losa, ya más ligado a lo que es la explotación de los recursos metalíferos del piedemonte de la Sierra de Guadarrama. También, a través de las prospecciones, esta articulación de granjas y aldeas parece que se desarrolla o está presente en todos los valles, en el Cega, en el Riaza, en el Duratón, además de en el Eresma. Y en el Eresma también es muy destacable la presencia de unos poblados fortificados, que bueno, algunos han sido explorados también, digamos, con intensidad ya en los años 1990, como es el caso del Cerro del Castillo de Bernardos, al que acompaña el Cerro del Tormejón, actualmente en proceso de investigación, y también Costanzana, en Bernardos. Se trata de tres núcleos fortificados que se diferencian de esas aldeas en que evidentemente están ocupando posiciones estratégicas
y cuya explicación es bastante complicada. De momento, las dataciones entre el siglo V y VI pues no son bastante claras, pero sí que parecen que pueden atender a un momento del mundo tardorromano, antes de la disgregación del Imperio Romano, en el cual los diferentes potentados locales de las diferentes villas del entorno pues deciden construir de manera comunitaria una fortificación para defenderse ante la inseguridad de estos tiempos inestables de invasiones, etcétera, o también incluso pues, de conflictos territoriales entre esos poderes locales que en estos momentos están surgiendo. 3 sitios actualmente, por ejemplo, Tormejo en investigación, que está aportando importantes datos sobre la cuestión. Todas estas excavaciones además están aportando datos sobre arquitectura doméstica muy interesante, sobre las actividades económicas, con excavaciones de hornos o zonas de asilos, espacios de almacenaje que, bueno, insisto, pues están aportando pues, ahora una nueva visión de ese mundo visigodo del mundo tardoantiguo en lo que es el ámbito de la provincia de Segovia. Y es unas excavaciones que además están aportando numerosos materiales, cerámicas, vidrios, metales, materiales instrumentales óseos, que también, bueno, a partir de su estudio, pues está también se está también, pues bueno, digamos, generando un cuadro de cómo eran las actividades económicas en los siglos VI y VII después de Cristo, cuáles eran las redes de intercambio, bastante locales, algunas incluso regionales, pero muy locales, muy diferente evidentemente con la globalización, digamos, que había generado el Imperio Romano en todo lo que es el ámbito del antiguo imperio. Importantísimo para el conocimiento también de lo que es el mundo visigodo en Segovia son las propias necrópolis. Las necrópolis visigodas de Segovia son un elemento arqueológico de gran valor y de gran importancia histórica, no solo a escala de los análisis del mundo posromano en la península ibérica, sino en toda Europa, como bien lo señala Antonel Gepure, investigador especializado precisamente en el análisis de estos yacimientos arqueológicos segovianos, en tanto que aportan un cuadro muy importante, ¿no?, de cuál es el conocimiento de las sociedades antiguas a través de esos contextos funerarios. Unas necrópolis visigodas que han sido excavadas desde los años 1930 en Segovia, como Castiltierra en Fresnoda en Cantespino, a continuación la de Duratón junto a Confluenta, más tardíamente ya la de Madrona, la de Espirdóvela 10, o desde los años 1970 la de Santa Luciana Aguilafuente, que nosotros ahora seguimos excavando. Se trata de unos hechos funerarios muy importantes, insisto, para el conocimiento de estas sociedades antiguas, que aparte de aportar, digamos, una riqueza importantísima en todo lo que son los materiales arqueológicos que se han recuperado, broches, fíbulas, etcétera, que han generado una de las importantes colecciones arqueológicas de época visigodas más importantes de la península ibérica, después del Museo Arqueológico Nacional, realmente convierten a Segovia en un punto de referencia importante en lo que es el análisis, ¿no?, de estos, insisto, de las sociedades a escala europea. Unas necrópolis que, a pesar de lo que yo les estoy diciendo y de la trascendencia y del amplio recorrido bibliográfico que tienen, pues todavía queda muchísimo por investigar y también por tratar de explicar. Son necrópolis datadas generalmente entre los siglos VI y VII después de Cristo, que se han interpretado tradicionalmente como tumbas pertenecientes a las élites visigodas que penetran o que se asientan en estos territorios del antiguo mundo romano, pero que, bueno, a raíz de las investigaciones desarrolladas en los últimos tiempos, y especialmente con Antonio Gepure, ha podido retrotraer, por ejemplo, la necrópolis de Duratón al siglo V después de Cristo, en sus primeras etapas, si no me equivoco, Antonel, ¿no? Y lo mismo se podría decir con otros yacimientos como puede ser Madrona. Con lo cual, pues, se está aportando realmente pues, una visión muy diferente de quiénes son estas poblaciones enterradas o que están representadas en esos ajuares funerarios, porque a la luz de todas estas investigaciones lo que se está mirando que, bueno, gran parte de estos enterramientos es muy difícil identificarlos étnicamente. La presencia de broches visigodos no significa que las personas a las que pertenecían a aquel ajuar fueran de etnia visigoda, sino que la cosa es mucho más compleja. Hay élites romanas que se entierran con esta moda, o personas que no pertenecen a la élite que se entierran con esta moda, etcétera. Con lo cual, bueno, realmente hay un gran debate científico a propósito del tema y que en este sentido, pues, Segovia se convierte en un punto central del debate histórico en lo que es esta etapa.
apartado importante también que aparece en el libro, debido a Bonifacio Bartolomé, es la iglesia en época visigoda, con el hundimiento del Imperio Romano. Digamos, hay muy poquitos datos anteriormente al mundo visigodo, y muy poquitos datos sobre el mundo cristiano en lo que es la cristianización del mundo de la provincia de Segovia. Tan solo un elemento, un crismón de metal, de bronce, hoy en el Museo de Segovia, recuperado en Garratejera, en Navalmanzano, nos habla de la existencia de cristianos en el siglo III, o en el siglo entre el III y el V después de Cristo, cuando seguramente la cristianización de estos territorios hay que remontarla al menos al siglo III. En cualquier caso, la iglesia visigoda en Segovia, a través de los estudios de Bonifacio Bartolomé, tiene su presencia como diócesis a partir del siglo VI después de Cristo. En el año 500, una carta en la que el obispo de Palencia, al que pertenecía entonces el territorio, el obispo de Palencia, perdón, le escribe al arzobispo de Toledo diciendo lo que quiere la jurisdicción sobre el territorio de Coca, Segovia y la desconocida Vitrelabo. Y parece ser que eso, bueno, tiene su reflejo posteriormente en unas fechas que no podemos concretar, entre los años 539 y 589 después de Cristo, cuando ya se crea en alguno de esos años la diócesis de Segovia. El primer obispo de Segovia, Pedro, acude al tercer concilio de Toledo en el año 589, lo cual nos habla pues de la existencia de esa organización eclesiástica con todo lo que conlleva, ¿no?, en relación con la normativa, el tema jurisdiccional, los temas litúrgicos, etcétera. Muy poquito conocimiento se tiene, no obstante, de esta diócesis de Segovia. La asistencia de diferentes obispos a los concilios de Toledo, hasta el 18, creo, obispos como Miniciano, Anserico, Deodato, Decencio, el nombrado Pedro, Sindueto, etcétera, que nos hablan realmente pues la integración completa de Segovia en lo que es la organización del mundo visigodo en la monarquía visigoda, que prácticamente ya controla toda la península en el siglo VI después de Cristo. Es muy interesante, hay un pequeño capítulo dedicado, también escrito por Bonifacio Bartolomé, dedicado a San Frutos y a la Fuencisla, evidentemente como elementos culturales de primera importancia en lo que es Segovia. Muchos autores, realmente a través de datos inexistentes, plantearon el origen visigodo de ambos santos, de San Frutos y de la Virgen de la Fuencisla. Incluso para San Frutos se había señalado que había nacido en el año 600, no me acuerdo, 670 y tantos, y había muerto en el año 715, y la Virgen de la Fuencisla pues otro tanto. Son creaciones del siglo XVII, desde el siglo XVII, del siglo XVIII, y también pues hay diferentes autores que han estudiado desde otra perspectiva, pues hablan que posiblemente San Fruto realmente sea una persona, sea un personaje que haya que, digamos, que retrotraer solamente al siglo IX, y sobre la Virgen de la Fuencisla, aquí las conclusiones, en Segovia no me atrevo a decirlo, pero parece que es todavía muchísimo más reciente. Importante también es los restos, aparte de esos restos de cultura material que he hablado, que nos hablaban de actividades económicas, son otros restos materiales muy importantes de los que se ha ocupado Alonso Zamora Canellada, que viene desde hace ya muchísimo tiempo trabajando en ello precisamente, sobre lo que son especialmente los restos arquitectónicos de la provincia de Segovia y sobre los bronces litúrgicos también recuperados en la provincia. Los bronces litúrgicos son unos elementos arqueológicos o incluso artísticos muy destacados de lo que es el mundo visigodo, se reconocen en gran parte de la península ibérica y hablan probablemente reflejando hechos sociales de primera importancia en relación con lo que es el culto. Y aquí en Segovia tenemos una serie de bronces bastante interesantes, dos de ellos en el Museo de Segovia, un grupo un poco más amplio en el Museo Arqueológico Nacional y en el Instituto Valencia de Don Juan. Son jarritas, son patenas que nos hablan de ello y que Alonso Zamora los ha venido investigando desde hace muchos años. El mismo autor, además, ya se asaltó el análisis de lo que es los restos arquitectónicos mínimos o muy limitados que existen en toda la provincia de Segovia en relación con lo que es la arquitectura. En numerosas, especialmente iglesias de la provincia, hay restos de algunos elementos, como pueden ser capiteles, como pueden ser canes, como pueden ser cimacios, etcétera, cuya factura, cuyas características
digamos, su factura pues, son propiamente de época visigoda, aunque muchas de ellas, por la complejidad además del análisis artístico en estos momentos, no está claro si son visigodas o ya son un poquito más posteriores en momentos prerrománicos e incluso mozárabes. Alonso Zamora recoge aquí todo un listado en su aportación de restos visigodos, de estos elementos visigodos de toda la provincia, desde bueno, en muchísimos lugares, Aldeorno, Aguilafuente, San Boal, etcétera, etcétera. En bastantes locales de Segovia, muy desconocidos para el gran público, pero porque realmente algunos están bastante ocultos, pero sí que son muy interesantes, porque la mayor parte de ellos nos hablan que en esas poblaciones pues efectivamente sí existían edificios seguramente religiosos en relación con esa red de granjas y aldeas de las que hemos hablado en un primer momento. Destacar también en la arquitectura, por ejemplo, elementos eremíticos, como es la Cueva de los 7 Altares, es también de datación controvertida, pero es también muy interesante. Y luego, por supuesto, otros elementos destacados de la cultura material, la orfebrería visigoda, recuperada en todas esas necrópolis que hemos dicho antes, en Castiltierra, Duratón, Aguilafuente, etcétera, etcétera, que realmente pues, conforman una notable colección hoy del Museo de Segovia y son, insisto, ya lo he dicho antes, son elementos arqueológicos de referencia de toda la península ibérica, una gran variedad de composiciones. Son unos tipos de, bueno, son típicos facturas de procedencias centroeuropeas, danubianas, galas, etcétera, que bueno, se están hablando pues, bueno, de las componentes o digamos de los componentes culturales de las poblaciones que se desarrollan en Segovia durante estos siglos VI, VII después de Cristo. Una última puntualización, también son muy interesantes las pizarras decoradas con numerales que aparecen en algunos yacimientos, en Coca, en la Carca de la Peladera, en el castillo de Bernardos, en las pizarras también de Coca, que los autores son pizarras grabadas con numerales que algunos autores, o la mayor parte, están de acuerdo en señalar que están en relación con contabilidad de grupos ganaderos ligados a trasterminancia, incluso a transhumancia. La última parte del volumen, redactada por Luciano Municio González y por Ana Municio Orcajo, supone también una aportación notabilísima a lo que es la historia de Segovia, porque por primera vez en Segovia tenemos un discurso sobre qué pasa en Segovia en época islámica. A pesar de que los datos son muy limitados, las fuentes documentales hablan muy poco de algunas poblaciones de Segovia en esta época, entre los siglos VIII hasta el siglo IX. Hablan de Cuéllar, hablan de Segovia, hablan de Sepúlveda, y a veces no es tan claro que hablen de estas poblaciones. Hablan también de otras poblaciones en Segovia. La toponimia, como bien expresan los autores, también aportan indicios, ¿no?, sobre lo que es la ocupación del territorio en época islámica, pues a través de algunos topónimos que evidentemente tienen una vinculación con la lengua árabe. Y por supuesto, todo lo que, lo que es también el análisis de lo que son las vías de comunicación. Los diferentes cronistas árabes, en todo lo que son las noticias sobre la conquista de lo que es el Valle del Duero a partir del año 711 por Tariq y posteriormente todas las aceifas y racias musulmanas desarrolladas especialmente en el siglo VIII, en el IX y en el X, ¿no?, especialmente en época califal con Abderramán III y con Al-Hakam, hablan pues, del tránsito, ¿no?, de Al-Serrat, si no me equivoco, no, Luciano, es decir, de la Sierra de Guadarrama, porque era los puntos de paso necesario para todas las expediciones de castigo, hacerlos el Valle del Duero procedente de la Marca Media y de la Marca Media entre Toledo y la zona soriana. Tránsitos por el puerto de Tablada, el se me ha ido el nombre, el Bab Jumayt, o el puerto de Somosierra, el Fay Tariq, se supone que es el Fay Tariq, especialmente el Bab Jumayt, que posiblemente sea el puerto más transitado en relación con estas campañas, campañas de racias de castigo, insisto, en la que aparecen Coca, aparece Cuéllar, quizás aparece Sacramenia, aparece Segovia, etcétera, etcétera,
y también en relación, ¿no?, con todo lo que son los datos procedentes de las excavaciones, de las intervenciones arqueológicas, nos hablan de un cuadro realmente de la existencia de una presencia y de una ocupación, un asentamiento más bien hispano-musulmán en una parte de lo que es la provincia de Segovia, que es una conclusión en la que lleva trabajando Luciano pues cierto tiempo y que realmente es muy debatida, ¿no? Hay ciertos autores de otros ámbitos que consideran que el ámbito de Segovia no fue nunca ocupado en época hispano-musulmana, pero aquí los yacimientos arqueológicos hablan por sí mismos, yacimientos como el castillo de Ayllón, el castillo de Fresno de Cantespino, las propias murallas de Segovia, hablan realmente de los hallazgos de las excavaciones realizadas especialmente también en Ayllón o en Cuéllar, en la Macbara, en el cementerio de la calle Santa Clara, etcétera, hablan realmente de aquí de la existencia, las murallas de Sepúlveda nos hablan de la existencia de una ocupación musulmana que todavía hay que determinar, que hay que concretar en todo este periodo. Y de hecho las fuentes musulmanas hablan del intento de la reconquista, de la conquista de Sepúlveda, que si van, vuelven, etcétera, etcétera. Hablo en un relato histórico, bastante complejo. Insisto, es una aportación, yo entiendo que muy notable, porque por primera vez en Segovia hay un discurso sobre lo que es el mundo musulmán, sobre la presencia del asentamiento musulmán, con una serie de puestos destacados fronterizos en relación con lo que es el control de los territorios en posiciones fortificadas, como eran Segovia, Fresno de Cantespino, Sepúlveda, Ayllón y Cuéllar, y una serie también de centros menores que también estaban en relación con la articulación de un territorio bastante organizado y ordenado, al menos o sobre todo especialmente en época califal. Se me olvidó citar, hago digamos un paréntesis, se me olvidó citar en época visigoda, uno de los elementos más destacados de la arquitectura visigoda, evidentemente, en lo que es la provincia de Segovia, son los orígenes de la iglesia de San Juan de los Caballeros, que es la que tenemos aquí al lado, que cualquiera lo diría, viniendo de mi parte, que realmente las excavaciones realizadas para habilitar lo que es el actual Museo de Zuloaga detectaron la presencia de un edificio prerrománico muy importante, que Alonso Zamora se ha encargado de investigar también desde hace bastante tiempo y que nos aporta el conocimiento de un edificio religioso de referencia y de gran magnitud en Segovia, con una datación también en debate, controvertida, siempre en continua revisión, pero en cualquier caso correspondiente a esta época. En suma, espero no haber sido demasiado largo o extenso. El contenido del libro realmente en todos estos textos, en todas estas aportaciones son bastante notables y yo creo que aportan un estado de la cuestión muy novedoso, muy importante y que también va a servir de punto de partida para futuras investigaciones en la provincia de Segovia en estas etapas entre los siglos V y inicios del siglo VIII después de Cristo. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Santiago. Dar las gracias también a Susana Vilches y a Chema, José María Bravo, que ellos son quienes se encargan de recordarme que esta historia no se puede quedar aquí, así que son quienes me acompañan en la comisión de publicaciones y por lo tanto darles las gracias también por sacar el proyecto adelante. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición y a todos los autores por su buen saber y su compromiso también para sacar, junto con la Academia, este proyecto adelante, un proyecto que no es precisamente fácil. No sé, ¿alguna cuestión con respecto al tema? ¿Quieren exponer? ¿Damos por concluido el acto? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia.